Capítulo 6. Las heridas de abandono y de traición. A semejanza de las dos heridas anteriores, las de abandono y de traición están íntimamente relacionadas. Ambas son activadas a muy temprana edad por el padre del sexo opuesto o por todas aquellas personas que hayan jugado este papel. La herida de abandono se activa entre el primer y el tercer año de edad y la de traición entre los 2 y los 4 años. En el capítulo anterior mencioné que la herida de rechazo es la que más sufrimiento causa y la más devastadora de todas. La segunda sería la de abandono. ¿Por qué? Porque la vivimos de forma pasiva en nuestro interior. Su característica principal es la profunda tristeza que vive la persona en lo más hondo de sí. Muchas veces me han dicho, a veces me siento triste y no sé por qué. Lo tengo todo para ser feliz. Una buena relación, una carrera, unos hijos estupendos. ¿Por qué me invade la tristeza así, de repente? Lo siento por todo el cuerpo. Si te identificas con este estado de tristeza, es signo de que tu herida es la de abandono y que está más activa de lo que crees. Es muy probable que no quieras ser consciente de ello para no sufrir y que hagas determinadas cosas para convencerte de lo que, de lo que todo el mundo queremos, de que todo vaya bien. Tener una vida social muy activa es un buen ejemplo. Pero cuando la tristeza ya no puede ocultarse, sale a la superficie. Cuando te das cuenta de que vuelve de forma regular, es el momento de aprender a gestionar tu herida de abandono, aceptándola y actuando para que sea cada vez más pequeña. No es necesario que te resignes y que creas que debes vivir así el resto de tu vida. La mayor dificultad para las personas que sufren de abandono es que sus egos les hacen creer que nunca reciben suficiente atención y afecto. No les importa los medios que utilicen para recibirlos. Están convencidas de que podrían y deberían recibir más. Se aman tan poco a sí mismas que no dejan de buscar pruebas de amor de los demás. Esto explica por qué una persona influenciada por su herida de abandono puede comer gran cantidad de alimentos sin darse cuenta de que su cuerpo no lo necesita. En este caso no engordará debido a sus carencias psicológicas y a su actitud interior que le dice, carezco de, no recibo bastantes pruebas de amor. Ya mencioné que cuando la herida de abandono se activa, la reacción es generalmente pasiva. En el caso de la traición, la reacción es más expresiva, más fuerte. Tomemos el ejemplo de una niña que se siente abandonada por su padre, al que no ve demasiado, porque pasa más tiempo con su hijo y su esposa
o en el trabajo. La niña se siente sola, quiere abrazar a su padre, tener toda su atención, pero siente que nunca es suficiente, a pesar de que él le da todo el afecto del mundo y la llama mi cariñito. Ella tiene mucho más contacto con lo que le falta que con lo que recibe. Usa métodos sutiles para satisfacer su necesidad de atención y de apoyo. Si su padre no le da ninguna prueba de afecto o de atención, su herida será aún más dolorosa. Cuando se siente abandonada, llora en su habitación, sintiéndose poco amada, incluso si sabe cómo recibir atenciones de otras personas. Sigue sintiendo una profunda tristeza porque no es su padre o aquella persona que desempeña ese papel el que colma su necesidad de atención. Cuando tiene problemas con su madre, desea que su padre se ponga de su lado. Si no lo hace, no solo se sentirá rechazada por su madre, también se sentirá abandonada por su padre. Puede llegar a utilizar la enfermedad para conseguir su objetivo, pero aún en esta situación es muy probable que el padre encuentre alguna excusa para no ocuparse de ella. Le dirá que son las mamás las que saben cuidar de los niños enfermos o que no puede entrar en el hospital porque le hace sentir mal. La niña puede entonces crearse enfermedades aún más graves. No sabe que necesita sanar su herida, la cual es el único motivo por el que su padre se comporta así. En este tipo de casos, lo que puede activar aún más la herida es que el niño desarrolle el complejo de Edipo. La niña colocará a su padre en un pedestal, tanto si él le da toda la razón como si no. No se da cuenta de que es su propia falta de amor lo que la empuja a buscar el amor en el exterior. La herida de traición se activa cuando la niña empieza a expresar su ira con pensamientos o palabras. ¿Cómo puede ser que papá diga que me quiere y luego actúe de esta forma? ¿Por qué me llama su tesoro si nunca tiene tiempo para mí? ¿No se da cuenta de lo mucho que yo le quiero? ¿Cómo me gustaría que me prestara más atención? No comprende que él no le dé más cariño cuando ella hace todo lo posible por ser buena y merecedora de amor. No comprende el desajuste que hay entre lo que él dice, lo que él hace y lo que ella cree recibir de él. Se siente traicionada. Las expectativas no satisfechas le hacen sentir más y más ira, por lo que adoptará un comportamiento cada vez más reactivo. Si la niña no recibe ninguna muestra de afecto o de atención, es muy probable que su rebelión se haga rápidamente evidente.
No comprenderá por qué un padre que se supone que ama a su hija no lo demuestra nunca. El controlador tiene dos formas de expresar su ira: buscando manipular a los demás de manera hipócrita o hacerlo de manera más visible, fuerte y agresiva. Algunos controladores alternan ambas maneras y otros utilizan una más que otra. Por ejemplo, la niña puede manipular a su padre de forma hipócrita, mintiéndole, haciéndole promesas que no va a cumplir, diciéndole lo que quiere oír a la vez que hace lo que le parece. Puede volverse agresiva, tener crisis, provocar a su padre para que reaccione, desobedecerle, ser arrogante, acusarle de egoísta e insensible, evitarle y un largo etcétera. Así, su herida de traición es cada vez más evidente. El controlador usará la manipulación hipócrita o la agresiva para conseguir sus objetivos. En la edad adulta, esta persona desconfiará de sus parejas, que no comprenderán por qué su compañera puede ser a veces muy cariñosa y dependiente, y de repente cambiar hasta volverse mala. La herida de traición lleva a desarrollar muchos métodos para controlar a los demás, llevando puesta la máscara de controlador. ¿Por qué? Por miedo a ser abandonado. Este miedo es inconsciente y por eso el individuo controlador cree ser muy independiente y nunca confesará sufrir por ello. Su conducta de controlador le ayuda a no sentir el dolor de su herida de abandono. No sabe que así duplica su sufrimiento. No solo tiene miedo a ser abandonado, también ha desarrollado el miedo a ser traicionado. Mencioné en el primer capítulo que la máscara de controlador se ve en las mujeres en la fuerza y el volumen de la pelvis, y en los hombres en la fuerza y el volumen de los hombros. ¿Por qué se expresa de forma distinta en cada sexo? Porque la pelvis de la mujer es la parte del cuerpo donde se lleva y protege al niño. En los hombres, los hombros anchos y musculosos son los que sirven para proteger. Sus cuerpos parecen querer decirle al sexo opuesto: ¿ves? Soy una persona fuerte y puedo protegerte. Conmigo no tendrás que preocuparte de nada, voy a cuidar de ti. Aunque intenten demostrar esto, su fuerza no es percibida como protectora, sino más bien como controladora y desconfiada. En lo que respecta a la alimentación, las personas influenciadas por su herida de traición ganarán peso porque se sentirán culpables. Esas heridas se activarán por el miedo y la culpabilidad de no querer cuidarse o de no querer cuidar a los demás, lo que sería para ellos una señal de debilidad. Se sentirán culpables por no escuchar sus necesidades alimentarias. Su sobrepeso se notará sobre todo
en el abdomen, las caderas y los muslos en la mujer y en la parte alta del cuerpo en el hombre. Si el hombre controlador quiere que se le cuide como a un niño, engordará en la zona de abdominal. Antes señalé que se empieza por sentir miedo a ser abandonado y que poco a poco la herida de traición se va manifestando. Pero aquellos cuyo plan de vida los lleva a sanar una herida de abandono más importante, adoptarán los comportamientos asociados a esta herida. Su herida de traición existe, aunque está menos presente y es menos visible. La experimentarán de forma más sutil. Pueden, por ejemplo, tener muchas dificultades para mantener una relación amorosa durante mucho tiempo. Acusarán a su pareja de todos los males mientras se muestran desconfiados. Otros pueden tener el propósito de hacer creer a los demás y a sí mismos que son más felices solos. Con una tasa de divorcios del 50%, he decidido que ya basta. No quiero conocer a nadie más. Es demasiado difícil tener una relación bonita hoy en día. No necesito a nadie. Soy lo bastante fuerte para satisfacer mis propias necesidades. Cada vez que acusamos a una persona del sexo opuesto, es la herida de traición la que se ha activado. Bajo la influencia de la herida de abandono, nos juzgamos y lloramos por nuestra mala suerte. Y sobre todo lo vivimos en nuestro interior. Justificamos a los demás y buscamos métodos para atraer la atención que deseamos. Esto explica que mucha más gente de la que pensamos, tanto mujeres como hombres, aguanten en relaciones violentas. He oído decir a mujeres: admito que mi marido me pega, pero solo pierde el control cuando bebe demasiado. Sufre mucho y sé que me quiere. De hecho, a la mañana siguiente siempre es muy bueno y lo lamenta sinceramente. Generalmente, los hombres que son golpeados no quieren admitirlo y es muy difícil disponer de unas estadísticas exactas. Quienes no son conscientes de sus heridas de abandono no pueden comprender cómo alguien aguanta este tipo de situaciones durante años. No hay que comprenderlo. Eso no arregla la situación. Es mejor sentir compasión por todas aquellas personas que sufren. Eso te ayudará a sanar tu propia herida de abandono, incluso si aún así no puedes admitir tenerla. El hecho de creer que complacer quiere decir amar es otro buen indicio de la presencia de estas dos heridas. Es por eso por lo que las personas controladoras y las dependientes tienen unas expectativas muy altas. El dependiente está convencido de que será una gran prueba de amor si su pareja siempre le complace, sin tener en cuenta sus propias necesidades. Cree que ser celoso y posesivo es otra prueba de amor.
Para demostrar su amor, se doblegará a las exigencias de su pareja, sin tener en cuenta sus propias necesidades, y esperará que el otro haga lo mismo. El controlador tiene las mismas expectativas ocultas que el dependiente, aunque manipulará de forma hipócrita, quejándose abiertamente, por ejemplo, o agresiva. Exigirá que su pareja le complazca. Si no lo hace, montará una escena, estará de mal humor, amenazará, intentará hacer algún trato o seducirá. Sus expectativas son muy altas y no sabe que sus reacciones esconden un gran miedo a ser abandonado. Cree que es normal que los demás se esfuercen por complacerlo, mientras que en lo que a él se respecta, siempre encuentra buenas razones para pensar solamente en sí mismo. Incluso si el controlador muestra un temperamento egoísta, será el primero en acusar de lo mismo a aquel que se atreva a decir no a sus peticiones. Para el controlador es imposible admitir sus errores. Siempre quiere tener la última palabra. Sus excusas son más bien acusaciones hacia otra persona o hacia una situación externa. Puede mentir con facilidad para no admitir sus errores. El control del rígido y del controlador. Las máscaras asociadas a las heridas de traición y de injusticia conllevan mucho control. Y a menudo me preguntan cómo diferenciarlas. Las diferencias están en las motivaciones y en los miedos. Para ilustrar esta diferencia, tomemos como ejemplo a una pareja que ha sufrido un accidente. Él le cuenta el incidente al resto de la familia en presencia de su mujer. Iba a buena velocidad cuando un coche apareció de repente por la derecha. Mi mujer no me avisó de que la conductora parecía no haberme visto y chocó conmigo. Mujer al volante, peligro constante. Lo cuenta riéndose y acusando abiertamente a su mujer de no haberle avisado y a la otra persona de no saber conducir. Su mujer se enfada y contesta: mi marido dice tonterías. La conductora acababa de salir de un camino. ¿Cómo iba a saber yo que no nos había visto? Yo cuando conduzco miro hacia todos los lados. Ella se defiende, se justifica. Vemos que la situación ha despertado miedos distintos en cada uno de ellos. Él cree que se cree mejor que los demás. Tiene miedo de que le digan que no sabe conducir. Influenciado por su máscara de controlador, no puede admitir sus errores y debe encontrar, cueste lo que cueste, culpables. Mientras tanto, ella se justifica explicando qué reacción esperaba de la otra conductora. Actúa bajo la influencia de su máscara de rígida. Por una parte, acusa a la conductora de no haber mirado hacia todos los lados y por otra, se acusa internamente a sí misma de no haber avisado a tiempo a su marido. Te recuerdo que es por culpabilidad por lo que los rígidos se justifican a menudo.
no se dan cuenta de que si no creyeran que son culpables, los demás no reflejarían esa culpabilidad y no los acusarían. También es posible que se sienta traicionada por la reacción de su marido y que a su vez adopte una actitud de controladora contestando algo como ¿por qué culpas a los demás? Tú ibas conduciendo, así que tú deberías estar atento a lo que pasaba a tu alrededor. Como de costumbre, eres demasiado orgulloso y no admites tus errores. En este caso, tendríamos a dos controladores contrapuestos, dos egos enfrentados. La diferencia entre controlar y expresar las necesidades. Es muy importante expresar claramente nuestras necesidades en vez de esperar a que los demás las adivinen. Pero la mayoría no sabe cómo hacerlo. El dependiente y el controlador son generalmente muy conscientes de sus necesidades y están convencidos de expresarlas muy bien. Pero no es así. El dependiente hace sus peticiones quejándose y esperando que la otra persona adivine lo que de verdad quiere. Que el otro comprenda sus necesidades telepáticamente es para él una prueba de lo mucho que le ama. El controlador hace sus peticiones dando órdenes. Espera que la otra persona entienda instantáneamente lo que quiere y que le obedezca para demostrarle su amor. Tomemos el ejemplo de una pareja. Cada día él regresa del trabajo a una hora distinta. Ella quiere expresar lo difícil que es preparar la cena sin saber a qué hora llegará. Si es dependiente, dirá algo así, quejándose. Yo ya no puedo seguir tomando cenas frías o demasiado hechas. Me gustaría que me llamaras para decirme cuándo llegas. Sabes que te espero impaciente porque prefiero comer contigo que sola. Como puedes ver, lo único que hace es quejarse y hablar de ella. No expresa ninguna petición clara y precisa. No puede, por tanto, haber ningún compromiso por ninguna de las dos partes ante una situación como esta. Si la mujer es controladora, dirá algo así, subiendo el tono de voz. ¿Cuántas veces tengo que decirte que me llames cuando vayas a llegar tarde? Te lo voy a repetir por última vez, te aviso, la próxima vez que llegues tarde, te prepararás tú la cena. Yo ya no aguanto más. Como puedes comprobar, esto no es realmente una petición, es una orden. Por lo tanto, no hay ningún acuerdo entre los dos. Una petición de verdad sonará así. Me doy cuenta de que te es difícil avisarme cada vez que llegas tarde. Lo que me gustaría es prepararte las cenas con amor, sobre todo las que te gustan, sabiendo que estarás en casa para compartirlas conmigo. ¿Qué te parece la idea de que yo coma sola cuando no llegues a la hora y que cuando llegues te calientes la cena y recojas la vajilla? Esto me permitiría a mí no experimentar distintas emociones mientras te espero. Ella también debe escuchar las necesidades de él en esta situación. Después, podrán llegar a un acuerdo claro y preciso.
Ser auténtico. Los rígidos y los controladores tienen serias dificultades para comprender lo que es ser auténtico. En nuestros talleres usamos la siguiente definición de ser auténtico: pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Esto nos obliga a expresar todo lo que pensamos. Cuando nos hacen una pregunta, debemos decir la verdad basándonos en lo que pensemos y sintamos. Para ser auténticos con nosotros mismos y con los demás, también debemos proceder según nuestras palabras y nuestras acciones. Sobre todo, es importante recordar que cuando somos auténticos no hay ni emociones ni acusaciones. Comunicamos los hechos o actuamos sobre la base de lo que somos. Cuando nos atrevemos a ser auténticos, a pesar de que no pueda gustarle a alguien, esa persona no nos lo tendrá en cuenta. Todo lo contrario, nos respetará por ser valientes y mostrar nuestra autenticidad. Pero cuando estamos bajo la influencia de la herida de injusticia o de traición, tenemos una noción equivocada de lo que es la verdad. Creemos que decir lo que pensamos sin que los demás nos lo hayan preguntado es ser auténtico. Recuerdo haberme comportado así muchas veces con mi primer marido. Cuando quería explicar mi punto de vista acerca de determinadas situaciones. Organizaba una cena a la luz de las velas y, creyéndome muy auténtica, le contaba lo que experimentaba. Todo lo que le decía era para hacerle cambiar y de ese modo poder sentirme mejor. Era, por lo tanto, mi parte controladora la que pasaba a la acción, dejando que Mouchet, recuerda la mosca, tomara la palabra. No era auténtica, solo expresaba mi enfado. El rígido actúa así con las personas del mismo sexo. Piensa que es auténtico compartiendo su punto de vista con ellas cuando en realidad las está acusando de ser injustas y quiere cambiarlas. Ser auténticos es una situación de enfado. Es ser capaces de expresar lo que pensamos y sentimos mientras estamos atentos a los sentimientos del otro. Es responsabilizarnos de nuestros miedos y de nuestros deseos. Es querer expresarnos sobre todo con el objetivo de encontrar una solución que convenga a ambas partes. Ejemplos de herida de abandono y de traición activadas. Vamos a ver algunas de ellas. Los ejemplos siguientes permitirán comprender la diferencia entre los comportamientos bajo la influencia del ego, es decir, cuando una persona lleva puesta una máscara, y los comportamientos cuando está centrada, cuando deja las riendas a su razón. Explicaré cómo en una misma situación es posible sentir una herida sin dejar que la máscara se instale, lo cual aporta a la herida un bálsamo curativo. Te recuerdo una vez más
que cuando explique cómo hablarle al ego, usaré los nombres de Kanta y Mushet, los cuales deben sustituir por el nombre que hayas elegido para tu propio ego. Vuelvo al ejemplo del tercer capítulo, la situación con mi hijo. Mi herida de traición se activó con cada inversión que hice en sus proyectos fallidos. Es una herida fácil de reconocer, porque sentimos una ira imposible de ignorar y acusamos a la persona del sexo opuesto. Sufría demasiado con la sensación y por eso me proponía cada vez no volver a ayudarle de esa manera. Me decía a mí misma, incluso si me lo pide de rodillas, no debo ceder. Prefiero que me llamen de todo a verme en una situación que me haga sentir decepción, ira o pena. Pero el tiempo pasaba y mi hijo se embarcaba en un nuevo proyecto que parecía tan prometedor y emocionante que me decía, ¿por qué no? A lo mejor ha cambiado. Puede ser que esta vez termine el proyecto y que no lo abandone hasta que esté bien encarrilado. Como ves, mis expectativas estaban muy presentes. Mencioné anteriormente que he decidido volver a ayudarle en su nuevo proyecto, pero que ahora mi intención es distinta. Hace tiempo que tomé conciencia de que mi hijo está en mi vida para ayudarme a curar mi herida de traición, aunque no lo estaba logrando. Sabré que lo habré conseguido, de verdad, el día que no tenga ninguna expectativa respecto a él. Esto no quiere decir que no tenga la esperanza de que su proyecto dé resultados y perdure, pero a la vez quiero ser capaz de sentirme bien y no enfadarme si un día me anuncia que abandona de nuevo. Cada vez que he invertido en él ha sido mi propia elección. Nadie me ha obligado a hacerlo. Es por tanto responsabilidad mía la decisión de ayudar a mi hijo, de apoyar sus sueños. Lo que no quiere decir que vaya a tener éxito y que cumplirá mis expectativas. Necesité varios años para confesar esto y ser consciente de que estas situaciones de traición me hacían daño porque activaban sobre todo mi herida de abandono. Cada vez que me hacía una promesa y no la cumplía, además de sentirme traicionada, me sentía abandonada como madre. Por culpa de mi ego y de mi máscara, me decía a mí misma, me parece que si me quisiera un poquito, haría más esfuerzos por mantener su palabra. Sabe lo feliz que me haría. ¿Cómo puede una persona actuar así con alguien a quien ama? Ves lo que Mushet me estaba diciendo en realidad, ¿verdad? Yo nunca actuaría así, sobre todo con una madre que lo da todo por ayudar a sus hijos. Qué desagradecido. No tiene corazón. Tener corazón, desde mi punto de vista, es reconocer que mi hijo es como es, que pasa de un proyecto a otro, que tiene nuevas ideas sin parar y que siempre ha sido así. Sé que todos podemos cambiar de actitud si lo deseamos de verdad, pero nadie
puede tomar esa decisión por otro. Mi hijo sufre una herida de traición tan grande como la mía. Y mientras no acepte que me está traicionando, nada cambiará para él. Solo él puede lograrlo. En cuanto a mí, debo ocuparme de mi propia herida y admitir que en muchas circunstancias mi hijo se ha sentido traicionado por mi conducta. Escuchar a nuestro corazón es recordar el triángulo de la vida que nos invita a ser responsables. En relación con lo expuesto, en mi caso, ser responsable es aceptar el hecho de que invertir otra vez y que no se cumplan mis expectativas forma parte de las posibles consecuencias de mi decisión. De este modo, no experimentaré emociones ni ira. No culparé a mi hijo y no me acusaré de haber sido ingenua por ayudarle otra vez, a pesar de mi promesa de no volver a hacerlo. En el pasado, cuando me arrepentía de algo que hacía, sufría con mi propia traición. No había cumplido la promesa que me había hecho a mí misma, igual que mi hijo. Esto es lo que le contesto a Mouchet cada vez que me hace dudar de mí misma o de mi hijo. Comprendo muy bien lo que quieres decir, Mouchet. Sé que deseas ayudarme a sufrir menos y que no estás de acuerdo con que ayude a mi hijo a pesar de las decepciones que he tenido. Agradezco que quieras ayudarme y reconozco tu buena intención. Pero quiero ser capaz de ayudarle sin tener expectativas. Y sobre todo, aprender a aceptarme y a aceptar a mi hijo, incluso si las cosas no van como me gustaría. Quiero aprender a ceder en vez de controlar. Quiero permanecer en contacto con mi buena intención y no con los resultados. No te preocupes por mí. Sé que soy capaz de asumir todas las consecuencias de mi decisión. Esta experiencia me ayuda a darme cuenta de que la herida de traición esconde una gran desesperación. Es por eso por lo que intentamos controlarlo todo. Creemos que el control nos traerá esperanza. De ahora en adelante sé que si controlo menos, tengo más confianza en la vida. Antes vivía falsas esperanzas. Aquí tienes otro ejemplo de traición entre un padre y su hija, a la que llamaré Lucy. Después de muchos años ahorrando para pagar los estudios universitarios a su hija, el padre se entera de que está enamorada de un africano. Cuando les presenta a su nuevo novio a sus padres, el padre se pone furioso. No puede aceptar que su hija salga con un hombre que, según su criterio, no tiene ningún futuro en Francia. A pesar de sus intentos, la hija sigue viéndose con su novio a escondidas. Un día, Lucy anuncia que quiere casarse e irse a vivir a África. El padre, loco de rabia, la amenaza. Si te casas con él, puedes estar segura de que ni tú, ni tu madre, ni yo asistiremos a la boda. Ya no serás mi hija y no querré verte más.
Lucy se casó y se marchó a África. La conocí en un taller en la isla Reunión, cuando ya llevaba 25 años lejos de Francia. No había vuelto a ver a sus padres y sus 3 hijos no conocían a sus abuelos. Lucy sufría mucho, pero quería mantener el pulso con su padre, que tampoco cedía un palmo. En este ejemplo podemos observar fácilmente sus heridas de traición y sus potentes máscaras de controlador. Durante su participación en el taller, Lucy no podía concebir que su padre pudiese sentirse traicionado. Sin embargo, cada vez que una relación de amor se rompe por culpa de la ira, es indicio de que hay una herida de traición importante. Solo el controlador tiene la fuerza de mantener un pulso durante mucho tiempo. Querer ganar cueste lo que cueste y esperar que el otro se doblegue y dé el primer paso para pedir disculpas. Le pregunté a Lucy: ¿cómo crees que se sintió tu padre cuando su hija adorada, por quien hizo tantos sacrificios para pagarle una buena carrera, decidió ignorar sus estudios para seguir a su marido? ¿Cómo se sintió cuando su hija adorada, a la que pensaba ver casada con alguien con carrera, se burló de lo que él quería y eligió hacer todo lo contrario? ¿Puedes imaginar hasta qué punto se sintió traicionado y no amado por ti? Recuerda que el controlador se siente amado solo cuando los demás hacen lo que él espera. No sabe diferenciar entre complacer y amar. Lucy empezó a llorar a lágrima viva. Pudo sentir realmente que su padre sufría tanto como ella desde hacía 25 años. Incluso recordó de repente que su padre era un racista declarado. No se había dado cuenta de que, inconscientemente, para desafiarlo y comprobar su grado de amor, se había enamorado de un hombre de color. Esto es lo que debería decirle Lucy a Kanta cuando intenta convencerla de no dar el primer paso, puesto que la culpa de su distanciamiento es de su padre. ¿Sabes, Kanta? Hace 25 años que te oigo repetirme lo mismo y he estado de acuerdo contigo durante todo este tiempo. Sé que tu intención es buena. Estás convencido de que estaré protegida del sufrimiento si no vuelvo a ver a mi padre. Tienes razón. Puede ser que volver a contactar con él no ocurra como yo espero. Pero sé que no puedo seguir así, porque también sufro, aunque de manera distinta. Me doy cuenta ahora de que mi padre y yo tenemos ambos la herida de traición y quiero hacer las paces con él. Estoy lista para asumir todas las consecuencias. No te preocupes por mí. Solo te pido que me observes y me dejes vivir esta nueva experiencia. Me toca a mí. Ya has hecho bastante durante todo este tiempo.
y te doy las gracias. Lucy me habló también de las heridas de rechazo y de injusticia que compartía con su madre. Las dos hablaban por teléfono de vez en cuando a escondidas. A Lucy le habría gustado que su madre hubiese sido más fuerte y que se hubiese puesto firme confesándole a su marido su deseo de conocer a sus nietos. Fue capaz, durante nuestra conversación, de sentir el dolor de su madre por tener miedo de enfrentarse a su marido. Ella misma reconoció que sentía miedo de la ira de su padre y que es la razón por la que habría querido que su madre hubiese intervenido. Como era incapaz de hacerlo, Lucy se sintió rechazada por ella y me dijo: no soy gran cosa si ni mi propia madre es capaz de ponerse de mi lado. Yo no les haré nunca esto a mis hijos. Bonitas palabras de su ego. Esto es lo que debería decirle Lucy a Canta cuando intenta convencerla de su poca valía y evitar que haga las paces culpando a su madre. Comprendo muy bien lo que dices, Canta, y sé que quieres protegerme. Es verdad que me habría gustado que mi madre me hubiese puesto de mi lado y se hubiese enfrentado a mi padre. Ahora sé que es incapaz, igual que lo he sido yo durante 25 años. Quiero poder aceptar este miedo en mí y después aceptar el de ella también. Sé que no estás de acuerdo con lo que digo, pero te aseguro que me siento lo suficientemente fuerte como para enfrentarme a mis padres en adelante. Sé que tu intención ha sido siempre ayudar. Ahora esto ya no me sirve y quiero experimentar algo distinto. Agradezco tu ayuda. Ya no necesitas preocuparte por esta situación. Cuando terminamos el taller, Lucy estaba decidida a hablar con sus padres, sobre todo con él. Quería decirles, quería verlos, que ya no podía mantener esa situación. Volví a verla algunos años después, durante una de mis visitas a Francia. Estaba feliz por haber hecho las paces con sus padres, que lo deseaban tanto como ella, pero eran incapaces de dar el primer paso. Lucy no los culpaba, ni tampoco se culpaba a sí misma. Sentía mucha compasión en su corazón y gracias a eso el reencuentro fue bien. Es una pena sufrir tanto durante tanto tiempo. A menudo esperamos hasta alcanzar el límite de nuestro sufrimiento antes de cambiar nuestra actitud o seguir a nuestro corazón. No olvides que la primera persona que decide pasar a la acción y hacer las paces es siempre la más inteligente. La inteligencia consiste en saber que nuestra felicidad va antes que cualquier miedo. El próximo ejemplo explica la traición y el abandono en una relación amorosa. Una mujer, a la que llamaré Emily, ha tenido varias relaciones amorosas, 2 de las cuales acabaron en matrimonio. Cada una de las veces que se ha separado, le ha preguntado a quién ha querido escucharla. ¿Por qué tengo el don de atraer hombres que me dejan en cuanto descubren que tengo un carácter más fuerte que el suyo?
Podemos identificar fácilmente su ego, que quiere hacerle creer que no es culpa suya, que esos hombres eran demasiado débiles. Sufre un abandono tras otro y por culpa de su máscara controladora, acusa a los hombres. El que más disfruta de esta situación es Kanta, que se siente importante y fuerte. Le susurra a Emily este tipo de cosas. Es una prueba más de que tú eres fuerte. Estos pobres hombres no te llegan ni a la suela del zapato. ¿Cuándo van a despertar? ¿Hay algún hombre que esté a tu altura? Mientras Emily no quiere asumir su responsabilidad y admitir que la conducta de sus exparejas son un reflejo suyo, no podrá haber cambios en sus relaciones. Para conseguirlo, tendrá que cambiar de actitud. Un método fantástico para descubrir lo que no acepta de sí misma es observar las maneras de ser de los hombres de su vida, usando la técnica del espejo, que explico en el último capítulo. A partir de su discurso está claro que no acepta las debilidades de estos hombres. Cuando se autorice a sí misma a ser vulnerable, sin juzgarse ni criticarse, podrá sentir compasión por alguna de sus antiguas parejas. En ese momento se dará cuenta de que realmente acepta su propia vulnerabilidad. De hecho, es por medio de la aceptación como podemos llegar a transformarnos y, sobre todo, convertir una situación difícil en otra mucho más agradable. Como puedes imaginar, con cada relación que termina en abandono, Kanta le dice a Emily: ¿ves lo que te está pasando? Otra relación que termina igual. Esto te ocurre por no escucharme y volver a comprometerte. ¿Es que después de todas estas experiencias aún no has aprendido que no puedes confiar en los hombres? Se creen superiores a las mujeres y son incapaces de vivir con una mujer tan fuerte como ellos. ¿Por qué no decides de una vez por todas que estás mejor sola y que no necesitas hombres en tu vida? Kanta no puede saber que las verdaderas necesidades de Emily son aprender a amarse y a aceptarse gracias a una relación amorosa. Su ego no puede conocer el plan de vida de Emily porque lo único que conoce es aquello que está grabado en su memoria, la de ella. El ego no sabe vivir el momento presente, solo conoce el pasado. Repite la misma película una y otra vez. Esto es lo que Emily debe decirle a Kanta cada vez que empieza su discurso. Te comprendo, Kanta, por creer que todos los hombres son iguales a partir de mis relaciones. Sé que intentas convencerme de que no me vuelva a comprometer con nuevas relaciones, porque quieres protegerme del sufrimiento que se siente al ser abandonada. En vez de hacerme esto, que es verdad que me hace sufrir cada vez más, puedes ayudarme de otra manera. Me doy cuenta, sin embargo, de que no puedo enfrentarme a la idea de quedarme sola para siempre. Quiero vivir otra clase de experiencia, la de cambiar de actitud interior. Para lograrlo, tendré que ir por un camino distinto al que tú crees que es mejor para mí. He aprendido que el dolor en mis relaciones se repite porque no acepto ser vulnerable.
No lo he aprendido antes porque he hecho de todo por mostrarle al mundo lo fuerte que soy. Hoy me doy cuenta de que soy fuerte y vulnerable y de que tengo derecho a ser ambas cosas. Esto me ayudará a aceptar no solo la fuerza de los hombres que voy a conocer, sino también sus debilidades. Sé que no estás de acuerdo con mi decisión, pero te pido que me dejes vivir esta experiencia, porque soy lo bastante fuerte para asumir todas las consecuencias. Ya no necesitas intentar ayudarme a evitar el sufrimiento. Te doy las gracias por todo lo que has hecho hasta ahora. Sé que tu intención ha sido siempre sincera. Solo descansa y observa. Poco a poco, a fuerza de vivir la experiencia, de vernos influenciados por nuestro ego y de conseguir volver a centrarnos, nos es más fácil seguir a nuestro corazón. Aprendemos a vivir situaciones como las descritas, observándolas. Después de unos instantes de reacción al sufrimiento causado por la herida, inspiramos profundamente y decimos: me doy cuenta de que esta situación o esta persona acaba de activar mi herida de abandono o de traición. Me doy permiso para ser humano y para tener aún heridas que sanar. De momento me siento abandonado o traicionado. Un día conseguiré que este tipo de situaciones me afecte cada vez menos. Gracias a esta forma de gestionar las heridas, observas lo que vives y compruebas que no es ni bueno ni malo, es sencillamente humano. En lugar de juzgarte, criticarte y juzgar a los demás, te das permiso para seguir teniendo heridas, como todos los seres humanos. Así, te será cada vez más fácil dialogar con Kanta y compartir con los demás lo que experimentas. Antes de seguir adelante, te propongo que hagas lo mismo que con las heridas del capítulo anterior. Durante algunos días, anota las veces que lleves la máscara de dependiente y de controlador, porque se han activado tus heridas de abandono y de traición. Esto ayudará a ser más consciente de lo que te dice tu ego. Piensa también en anotar todo lo que contestes. La práctica hará que te sea cada vez más fácil y dialogar con tu ego se convertirá en un reflejo automático. Sobre todo, tómate tu tiempo para percibir la diferencia en cuanto a la manera en que te sientes antes y después de dialogar con Kanta y de haberle dado las gracias. Así podrás experimentar la verdad de la felicidad de haber sido capaz de volver a centrarte.